hemos iniciado la grabación de la sesión. Espero que nadie tenga ningún problema con el tema de grabación. Ya sabéis que es muy importante que para que esto vaya bien tenemos que tener el audio, lo que es el micrófono, lo tenemos que tener cerrado para que no se produzcan acoples, ¿vale? Por otro lado, es importante también que lo que es la cámara de vídeo o lo que sea, eso sí lo podéis tener activo sin ningún problema. Ya cada uno pues depende de cómo quiera, si quiere estar con cámara o sin cámara, en cualquier caso se puede estar con la cámara abierta, ¿vale? Pero el micrófono tiene que estar cerrado. Cuando necesitemos hablar o hacer alguna pregunta, pues no pasa nada, hay un simbolito en nuestra pantalla que es una mano, que se ve así, si lo marcamos, es como si hubiese levantado la mano en clase, a mí me llega una notificación, ¿vale? Yo intento daros palabras y podéis hacer la pregunta por audio, por vídeo, como si estuviésemos en una clase normal, ¿vale? Os recuerdo que estamos en la clase de Estado y Sistemas de Bienestar, de primer curso de grado de Trabajo Social. Estamos emitiendo otra vez desde casa. Como veis, se nos mandó una notificación por parte de nuestro centro donde se nos aconsejaba por el tema de los datos de COVID que se están dando tan importantes, que hiciésemos o intentásemos estar hasta ver cómo va evolucionando, que intentásemos hacer emisiones desde casa. En mi caso, yo ya me iba a incorporar también al centro hoy por la tarde. No ha sido posible, por eso mismo que estoy comentando, entonces hemos optado por hacer la misión desde casa, ¿vale? Eso significa simplemente que lo vamos a hacer por este medio, que ya vamos viendo lo que va sucediendo en la siguiente semana. De todas maneras, como es costumbre, yo os notificaré y os tendré avisado de lo que haya que hacer. Si se puede hacer presencial, pues será presencial. Y en el caso de que se tenga que hacer por videoconferencia, como lo estamos haciendo ahora, pues lo haremos por videoconferencia, ¿vale? Bueno, importante. Vamos a continuar nosotros con nuestra lección. Nosotros ya habíamos empezado el tema 1, ahí vamos a caballo con el tema 1 y lo estamos haciendo ese recorrido, ¿verdad? Por todo lo que sería lo que es la construcción del estado de bienestar, ¿no? Y el enfoque que tiene el propio tema 1. Y nos habíamos quedado nosotros precisamente trabajando en lo que era el siglo XIX, ¿verdad? Voy a intentar compartir con vosotros el PowerPoint, un momentito. Vamos a verlo. Aquí está, muy bien. Vamos a compartir el PowerPoint. Bien, si os acordáis, nosotros estuvimos viendo precisamente el siglo XIX, que era justamente donde nosotros nos habíamos encontrado y habíamos visto en esa evolución, ¿no? Estamos construyendo el estado de bienestar, hemos partido desde los primeros orígenes, de los orígenes de la atención social en nuestras sociedades y estamos haciendo ese recorrido hasta llegar al estado de bienestar. Básicamente ya hemos llegado, porque ya estamos en el siglo XIX, que fue lo que nosotros estuvimos trabajando en la última clase, ese siglo que se titula, ¿no?, en el libro Derechos Políticos y principalmente la Revolución Industrial. Y habíamos visto cómo justamente esa revolución industrial y esas sociedades industriales habían ido acompañados, bueno, aparte de lo que es el proceso de industrialización propiamente dicho, de lo que sería la construcción de la pobreza tal y como hoy la conocemos en base a las sociedades industriales. Es decir, la pobreza que desprende el propio capitalismo en base a la acumulación de capital en unas manos muy concretas y un empobrecimiento generalizado de la población. Esta situación no se va a ver suavizada hasta después de las dos guerras mundiales. Esto es muy importante, es decir, cuando empecemos a reconstruir Europa, básicamente, y empecemos a repensar qué nos ha llevado a esas guerras mundiales, muy importante esto también, y queramos construir un sistema, dentro del sistema de libertades, dentro de un sistema liberal, querramos hacer un sistema más prosocial. Entonces será cuando nosotros empecemos a hablar de lo que es la construcción del estado de bienestar propiamente dicho, la construcción del estado de bienestar propiamente dicho. Habíamos visto precisamente que esas situaciones de las primeras industrializaciones o de la industrialización, la revolución industrial tal y como las contamos en el siglo XIX, habían creado tal cantidad de pobreza y tanta bolsa de miseria urbana que también se había extrapolado a las zonas rurales y también habíamos visto cómo incluso aquellos que trabajaban dentro de lo que sería el sistema industrial se les llamaba proletariado. ¿Por qué? Porque aseguraban su subsistencia en función de la cantidad de prole, de la cantidad de descendientes, de hijos que podían mandar a trabajar a la fábrica. Eso es lo que les garantizaba su sustento y su alimentación,
¿vale? Y veíamos que eso iba a crear una presión importante que terminaría en un momento dado en que ese capitalismo y ese liberalismo a ultranza, totalmente descontrolado que tenemos en el siglo XIX, crea sus propios contrarios, crea sus opuestos. Es decir, estamos hablando de que alimenta, si estamos diciendo que en la empresa, en la industria, se va a producir una radicalización de la postura del contratista, del industrial, del empresario, lo que se va a hacer es generar los sindicatos. Es decir, la contestación del pueblo, de la masa obrera, del trabajador, va a ser precisamente asociarse en sindicatos. Veíamos que incluso los sindicatos al principio estaban armados, pero ojo, también la patronal tenía grupos de contención de los sindicalistas que también estaban armados, con lo cual se mataban entre ellos, básicamente al principio, ¿vale? Y igualmente, contrario al liberalismo, van a surgir el socialismo, va a surgir el socialismo. Los movimientos movimientos en este caso de contestación que nosotros vamos a encontrar que son movimientos contrarios, ideológicos, en este caso, al imperante. Fijaros que muchas veces se ha dicho, uy, eso del socialismo y el marxismo es algo antiguo. Bueno, pues más antiguo es el liberalismo. De hecho, los socialismos y las contestaciones comunistas y de izquierda de este tipo son contestaciones a posteriori, un siglo después, 100 años más nuevos, ¿vale?, en pensamiento, que los propios liberalismos que hoy día pues siguen imperando como neoliberalismo. Técnicamente, el volver a un nuevo liberalismo es como ir más atrás, de más atrás, de más atrás de lo que eran los propios socialismos o de lo que eran los propios comunismos, ¿vale? Eso es elementos importantes que habría que tener en cuenta. Con ello, vamos a seguir avanzando, vamos a ir viendo que a partir del siglo XX, fijaros, el siglo XX en el libro os va a poner 1914, 1929, 1939, 1950, Roosevelt, Keynes, Ford y Beverly. Keynes o Keynes, ¿vale? Pero en verdad, aquí en España le decimos Keynes al muchacho, pero en verdad es Keynes, ¿vale? Roosevelt, Keynes, Ford y Beverly, ¿vale? Todas esas fechas y todos esos momentos van a ser sumamente importantes en la construcción del estado de bienestar tal y como nosotros lo concebimos. Cosas importantes que vamos a encontrar, porque ya estamos en el siglo XX, que es el siglo en el que se crea el estado de bienestar. Uno de ellos es, evidentemente, uno de los parámetros que se os pone ahí en la consecución de crisis económicas cíclicas y sus devastadoras consecuencias sociales demostrarán la necesidad de intervenir en la economía. Es muy importante esto, es decir, en este siglo, en este momento, nosotros nos encontramos en una situación en la que realmente los estados ya saben que la economía no es perfecta, ya saben que la economía no es como decía Adam Smith, que tenía como una mano invisible, que todo lo controlaba, todo lo regulaba, todo lo dejaba perfecto, sino que realmente nos estamos encontrando ante situaciones donde la economía, si no se controlaba, podía provocar o podría acarrear que el propio pueblo se levantara contra los gobernantes. Fijaros una cosa muy importante. Aquí hay como tres grandes fuerzas, ¿vale? Tres fuerzas que siguen existiendo ahora mismo, que son, en primer lugar, estaría el empresariado, la parte, digamos, industrial o capitalista, pues lo otro sería la masa del pueblo, los trabajadores, los que no controlan los medios de producción, y en tercer lugar estaría el Estado, que es el que regula, ¿vale? ¿Qué quieren cada uno? Como fácil. El empresario, ¿vale? La parte económica capitalista, ¿qué es lo que quiere? Maximizar sus beneficios. ¿Cómo? Pues evidentemente, por ejemplo, que pagando muy pocos salarios, que la gente trabaje muchas horas y que yo me pueda quedar el máximo de dinero, el máximo tiempo, lo más rápidamente posible y acumular lo más que pueda. Y además, si puedo, no pagar impuestos, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere el pueblo trabajador? Los trabajadores, pues hacerlo al revés, trabajar lo menos posible, cobrar lo más posible y además, si puede ser, no pagar impuestos y además tener cubiertas todas sus necesidades de educación, sanidad, prestaciones y que paguen los impuestos, ¿vale? Tercero, ¿qué tenemos aquí? El Estado. ¿Qué es lo que quiere el Estado? El Estado no más quiere una cosa, el statu quo. El Estado lo que quiere es seguir mandando, seguir gobernando. Para ello jugará en equilibrio con las otras dos fuerzas. Donde vea que se puede fracturar, el Estado va a intervenir, porque al Estado lo que le interesa es mantener el poder, mantener el statu quo, que todo quede igual, que no haya cambios importantes, que no se desestabilice. Por eso cuando descubran que la economía
no es perfecta y que puede acarrear revoluciones, porque ya ha habido revoluciones soviéticas, socialistas, comunistas en Europa y en muchas partes del mundo, rápidamente van a decir, ojo, cuidado, que sí que es muy bonito lo del liberalismo, que tal, que pascual, que aquí somos todos muy ricos, incluyendo los gobernantes, pero ojo, si no queremos que el pueblo nos haga una revolución, si no queremos que el pueblo nos haga una revolución, tenemos que regular y tenemos que controlar la economía. Eso va a ser uno de los elementos importantes. Vamos a ir dándole pautas para entender ese proceso o el proceso en el que precisamente se estructura la propia regulación y nacimiento del estado de bienestar. Fijaros, a nosotros además, ¿qué le podemos insertar? Muy importante, muy importante, va a ser la propia aparición del Fordismo. Fordismo. ¿Qué es el Fordismo y qué va a significar para nosotros? Fijaros, el Fordismo viene, como su nombre indica, de la palabra o del concepto de marca o el apellido de la marca Ford, de los coches Ford. Fordismo viene del que inventó todo el tema de la marca Ford, que fue Henry Ford, ¿vale? ¿Qué hizo Henry Ford? Henry Ford crea un sistema de organización del trabajo. Ya viene de un sistema anterior que se llama Taylorismo. Yo sé que esto no lo habéis trabajado ni lo habéis estudiado, pero son modelos o sistemas de organización del trabajo. ¿Qué es un modelo de organización del trabajo? Como yo dentro de una fábrica, de una industria, de un sistema de producción, muevo las piezas para conseguir sacar el mayor beneficio según cómo yo fabrique. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Henry Ford para conseguir ganar mucho dinero? Pero ya no solamente conseguir ganar mucho dinero, sino conseguir hacer un gran cambio social que se llamó Fordismo, ¿vale? Henry Ford estaba obsesionado, tenía en la cabeza la idea de que si conseguía poner bien cómo los trabajadores trabajaban y el sistema de producción, ordenarlo de una manera especial, conseguiría reducir los tiempos de fabricación de sus coches y además, al reducir los tiempos de fabricación de sus coches, conseguiría tener más coches en menos tiempo y conseguiría, lo más importante, bajar el precio de los coches. Vamos a ir por partes. ¿Cómo lo consigue Henry Ford? Porque Henry Ford es el que inventa el Ford, la marca Ford, porque se dedicaba a fabricar coches. De hecho, el modelo es el famosísimo Ford T, la letra T. Si vosotros queréis, pues ponéis en Google Ford T, os va a salir el coche de Henry Ford y os va a salir la fábrica de Henry Ford, ponéis Fordismo. Y os va a salir un montón de información, toda la que queráis. ¿Qué es lo que hace para conseguir esto? Inventa la cadena de montaje. La cadena de montaje. Evaristo, la cadena de montaje la inventa Henry Ford. La cadena de montaje la inventa Henry Ford creando o intentando crear un sistema de producción fabril que fuese mucho más eficiente y que reduciese mucho los periodos y el tiempo de fabricación. Antiguamente, ¿cómo se fabricaba un coche? Antes de Henry Ford. Antes de Henry Ford, tú tenías un montón de ingenieros y mecánicos, no sé si se llamarían ingenieros técnicamente, pero bueno, ingenieros, mecánicos, gente que trabajaba la fundición, herreros, yo no sé muy bien los nombres que tendrían en esa época, y toda esta gente tú los contratas y le dices, me tenéis que fabricar este coche, que se llama el Ford T. ¿Qué pasa? Que los 20 o 30 operarios en 3 meses fabricaban un coche, todos a la vez allí, todos metidos. ¿Qué es lo que consigue hacer? Dice Henry Ford, espérate, en vez de que todo el mundo esté fabricando al mismo tiempo el coche, vamos a poner el coche en una cadena de montaje y ahora cada grupo va a ir montando diferentes partes del coche, de manera que al mismo tiempo se pueden ir fabricando varios coches en secuencia en esa cadena de montaje. Bueno, pues esto revoluciona el mundo, porque hoy día todos los sistemas fabriles, yo que sé, tú te vas a un sitio, un matadero de carne y tú ves allí los cerdos colgados, los jamones, todo va en sistemas de cadenas de montaje. Todo, tú te vas a una aceitunera en Alcalá o en Dos Hermanas de embotellado y tú te das cuenta de que allí lo que hay son cadenas de montaje donde están los operarios, las operarias, que hay muchas mujeres trabajando con las botellas, poniendo, echando la aceituna, sacando, metiendo, pero todo es una cadena de montaje. Y ahora todos los operarios trabajan al ritmo que marca la cadena de montaje. ¿Quién marca el ritmo de la cadena de montaje? El jefe o los jefes. ¿Vale? Esto es muy importante. Crea un sistema de producción que conseguía, en vez de fabricar un coche en 3 meses, por lo mejor fabricaba 5 coches en un mes. Claro, 5 coches en un mes, ¿qué significaba? Que tú podías vender 5 coches. Otro elemento importante era la reducción de precios. Si te costaba menos tiempo, por tanto, menos salario, menos dedicación de mano de obra, menos electricidad, menos coste
por coche la fabricación, tú podías reducirle el precio. ¿Para qué le reducía el precio? Reducirle el precio no significaba ni que el trabajador cobrara menos, ni que la empresaria ganara menos, esto es muy importante, sino que como te estaba costando menos fabricarlo, podías bajarle el precio. ¿Qué ocurría? Que se hinchó de vender modelos Ford T en todo el planeta. Se hartó de vender, se hizo inmensamente rico. Eso generó montones y montones de fábricas de Ford, muchas, porque además cada vez hacía los sistemas de producción más eficaces, más eficientes y cada vez hacía más coches en menos tiempo con muchísimo menos coste. Se hartó de vender coches. Esto es muy importante. ¿Qué hicieron todos los que vieron que Henry Ford se hacía inmensamente rico? Porque hacía precios de coche mucho más baratos. Ya no solamente un conde o un marqués tenía un coche, sino que cualquier persona con un determinado poder adquisitivo podía tener y acceder a ese bien tan preciado que era un coche. Pues, ¿qué hicieron todos esos fabricantes? En todos los sistemas fabriles del planeta empezaron a meter cadenas de montaje y sistemas de producción eficientes. ¿Qué hizo esto? Bajaran los precios, los sistemas de producción más bajos, se pudiesen fabricar más en menos tiempo, creó un montón de puestos de trabajo, creó un montón de mano de obra. Otro elemento importante que introduce Ford y que todo el mundo va a copiar, pues se llama Fordismo, un fenómeno sociológico, ¿vale? Va a ser intentar que sus empleados tengan el mayor salario posible. Cuidado, siempre va a ganar Henry Ford, ¿eh? ¿Cómo lo hace? Pues fácil. Yo le voy a dar un salario alto, pero le voy a ofrecer la posibilidad a mis empleados de que se compren un coche que le va a salir más barato. Y en vez de que tengan que darme un dinero, yo de la paga mensual les cojo un cachito y ya me van pagando el coche. Fijaros, me acabo de asegurar la venta de un coche y además, técnicamente, me estoy quedando con parte del salario del trabajador. ¿Y el trabajador qué hace? Pues va con su coche por ahí. ¿Qué hacen el resto de gente que empieza a ganar también más dinero y que tiene salarios más altos? Que quieren comprarse coche. Acabamos de inventar el consumo en masas. Fijaros, hemos pasado de la revolución industrial del siglo XIX, donde hablamos del proletariado pobre, estamos hablando de, a partir del Fordismo, de trabajadores que ganan unos salarios elevados para la época, evidentemente, porque la idea es que sean salarios elevados, que les van a permitir consumir. A más gente hay consumiendo, más consumo hay, más movimiento económico hay, más bienestar social hay, más fábricas se abren, más empleo hay, más trabajadores hay, pero también hay más impuestos por cada coche, por cada transacción, por un televisor, por un frigorífico. Imaginaros todo esto en los años 40, en los años 50, en los años 60. Fijaros el sistema de producción que acabamos de inventar, el consumo en masa, que se va a basar en que toda la masa de población, esa va a ser la idea, tenga salario lo más alto posible para que se dediquen a hacerme a mí rico, que es comprarme a mi producto. No me interesa que sean ricos o tengan poder adquisitivo unos pocos. Me interesa que todo el mundo tenga mucha pasta para que me compre a mí y yo me haga inmensamente rico, mucho más rico. ¿Qué va a ocurrir con los estados? Pues a más producción, más empleo hay, más statu quo hay, más paz social hay, más ingresan las arcas de los estados, porque hay más trabajadores cotizando, más impuestos, más consumo, y además con eso, cuando inventemos luego el estado de bienestar, que todavía no hemos llegado, el Estado va a tener esa posibilidad de coger con ese dinero y dar dinero y financiar la parte social, por ejemplo, las pensiones. ¿Qué tienen importante para el sistema económico la asistencia de pensiones? Y además que sean lo más altitas posible. Pues que toda persona mayor con una pensión, ¿qué hace con su dinero? Consume, gasta igual que un trabajador. Por tanto, a mí, que me dedico a vender cosas, me interesa que las personas mayores tengan unas pensiones, porque a más les venda, más me compran, más rico me hago yo. Al Estado le interesa y a la persona mayor, pues también le interesa. Se va viendo el juego, es decir, el Fordismo, que empieza como un sistema de producción fabril, cambia las reglas de juego. Oye, cuidado, que también tiene otras connotaciones, porque estamos hablando de sistemas de producción fabril parecidos al ejército. Es decir, si habéis trabajado en fábrica, tiene como diferentes rangos, escalones, están los operarios de base hasta que llega el director de la fábrica, ¿vale? Y van con diferentes cargos, diferentes secciones que van como los jefes, como en el ejército, van como una pirámide, ¿vale? Funciona de esa manera. De hecho, en la fábrica, normalmente las oficinas están arriba, el director tiene unos ventanales, desde ahí ve toda la fábrica, ¿vale? Y desde ahí controla la producción y abajo están los trabajadores que están trabajando, que entre las mercancías sale la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama Fordismo. Cuidado, ya no existe el Fordismo este que yo estoy explicando. Ahora tenemos otra cosa
que es diferente. Este Fordismo es el que generará con el consumo en masa, salarios altos y pleno empleo, generará y ayudará a la generación de los denominados estados de bienestar. Ya no están los estados de bienestar, estamos en otra cosa que se llama sociedades de bienestar, donde desde luego aquí en estas sociedades no estamos ni disfrutando ni de pleno empleo ni de salarios altos. Cuidado, ¿eh? Eso ya no lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora tenemos otra cosa que se llama, en vez del Fordismo, se llama como otra marca de coche. Se llama toyotismo. Como veis aquí, lo va a estar marcando la producción de coches porque son industrias muy grandes, ¿vale? Empezó el Fordismo, que nos llevó al estado de bienestar, y el toyotismo nos llevará a la sociedad de bienestar y en algunos países ni de eso ni de lejos, ¿vale? Donde ya no existe la gran fábrica, no interesan los grandes salarios, no interesa el apoyo al trabajador, no interesa el concepto de trabajador como parte de la familia. Pensar en el Fordismo, donde incluso los puestos de trabajo eran heredados, es decir, que hasta hace poco en la Coca-Cola y en la Cruz Campo en Sevilla, un trabajador se jubilaba y su puesto lo ocupaba uno de sus hijos. Esto es como heredar el puesto de trabajo. Mimar al trabajador, que hasta se sentía como de la familia, es decir, un trabajador de la Coca-Cola, tú no lo verías bebiendo Pepsi. Es más, llegaba a un sitio y pedía una Coca-Cola y le ponían una Pepsi y se cabrea. ¿Por qué? Pues porque tiene amor. Tiene la patata, le duele porque es su empresa y su empresa lo cuida y lo mima o lo cuidaba y lo mimaba. Perdonad que tenga que hablar en pasado, pero es que técnicamente es en pasado. Y hoy día, evidentemente, no tenemos lo mismo, ¿vale? Pero quiero que veáis el tema del Fordismo, es decir, cómo un sistema de producción se generaliza a nivel mundial, crea la posibilidad de salarios más altos, precios más bajos y, sobre todo, va a ir vinculado al tema del consumo en masa. Va a ir vinculado al tema del consumo en masa. Eso solamente hablando nosotros en términos de Fordismo. ¿Qué elemento también es importante? Bueno, aquí lo tenéis, que es el crack del 29 y a partir de ahí el New Deal de Roosevelt, ¿vale? Crack del 29 y el New Deal de Roosevelt. ¿Qué elementos encontramos aquí? Bueno, aquí hay elementos muy importantes, como son precisamente este que estaba comentando al principio, es decir, oye, mira, es verdad que ya no se confía en la economía, se sabe que la economía es un peligro. La economía no es perfecta y si yo no controlo cómo ha estado la economía, me puedo quedar sin Estado. Así de claro. ¿Qué es lo que pasó en el crash del 29? En el crash del 29, lo que viene a ocurrir básicamente es que se produce una grandísima crisis que va a generar unos altísimos porcentajes de desempleo, especialmente empieza en Estados Unidos, después se extiende a otras zonas, se ve que las crisis son expansivas en el capitalismo, ojalá solamente se diera en un sitio y se pudiera controlar. Esto es como el coronavirus, sale en un lado y ya aparece en todo el planeta, se extiende así, ¿vale? Las crisis de tipo económico y desgraciadamente pues no se le puede poner freno. ¿Por qué? Porque la economía está interrelacionada. A más globalización, más impacto y más interrelacionada. En esta época, el crash del 29, que no había globalización, ni siquiera existía el concepto de globalización, también se produce una crisis mundial muy importante y de hecho se llamó el crash del 29. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fijaros, aquí se sume en la pobreza casi el 40% de la población norteamericana. Esto es una burrada. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Porque lo que va a ocurrir es que si tenemos el 40% de desempleo, que esto es una barbaridad, 40% de desempleo, sin prestaciones sociales, aquí no hay nada de ayuda, aquí lo que hay es beneficencia y caridad en los Estados Unidos de esa época, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque la gente, si vosotros buscáis el crash del 29, buscáis fotos o vídeos o películas de la época, vais a dar cuenta de las grandes colas de gente, de familias enteras haciendo cola en fotos en blanco y negro para poder comer un poco de sopa al día. O sea, estamos hablando de pasar hambre. Claro, se dispararán los robos, se dispararán un montón de cosas, muchas cosas. Pero esto va a tener un impacto muy importante en precisamente en los propios ricos. Es decir, ¿qué ocurre si la gente tiene el 40% de desempleo? Pues fácil, pues no tiene para comer, no tiene para consumir tus televisores, ni puede comprar tu lavadora, ni va a comprarse un coche, ni va a comprarse ropa, no se va a comprar nada. ¿Qué te ocurre a ti como empresario? Que te vas a arruinar. Tus acciones en la bolsa, que esto es muy famoso y muy recurrente, gente que tenían acciones en determinados sectores, de un día a otro se hacen inmensamente pobres. De ser inmensamente rico en un día, se hacían inmensamente pobres. Eso es lo que sale muchas veces en las películas, en los reportajes, que la gente se suicidaba, los ricos evidentemente se suicidaban desde los rascacielos de Nueva York. Esto es real.
Esto es real. Es decir, de un día para otro te das cuenta de que habías dilapidado toda tu fortuna y ni se lo contaba a tu mujer ni a tus niños. Abría la ventana y te tiraba por el rascacielos directamente. Entonces, esto es real. Era un fenómeno terrible. ¿Qué es lo que ocurre en esos Estados Unidos de esa época? Que con el crash del 29 se empieza a temer que se puedan producir revueltas sociales. De hecho, se van a empezar a producir revueltas sociales y se va a hacer corrupta la propia sociedad porque está empobrecida, ¿vale? Nos va a recordar mucho más a países pobres denominados tercer mundo que a los Estados Unidos con el concepto que nosotros tenemos. Bien, en esa época viene el New Deal. ¿Qué es el New Deal? Es la contestación. Tenemos el crash del 29 y se va a arreglar la situación, pero no a la antigua usanza. No es deja la economía, que haga lo que quiera. No dejo la economía. La economía esto no me lo está arreglando. Tengo empobrecido el país. Hasta los ricos se me están suicidando. Esto va a saltar como un polvorín, va a haber una revolución y se acabará los Estados Unidos de América. ¿Qué hace Roosevelt? Porque estamos en la administración Roosevelt. Roosevelt crea 4 grandes leyes, la Social Security Act y otras más, ¿vale? Donde lo que se va a poner es regular la alimentación, el consumo y la protección social, el empleo, las pensiones, como una especie como de seguridad social. ¿Qué es lo que hace? Va a determinar por leyes, por eso se llama el New Deal, y ojo, va a estar asesorada por, ya lo veremos en la asignatura de orígenes, aquí no lo vamos a trabajar, grandes figuras del trabajo social, trabajadoras sociales de la época, que a Rubén lo ayudaron a ver cómo se podía resolver la situación en Estados Unidos a través del New Deal y lo asesoraron técnicamente. Y fueron trabajadoras sociales, ojo a esto, ¿vale? Pero eso lo vemos en la asignatura de orígenes y desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre con el New Deal? Se empieza a intervenir la economía y en ese momento Roosevelt acaba de enseñar al resto del mundo que cuando tú intervienes en la economía y haces protección social, y eres capaz de controlar esos fenómenos, esos elementos económicos que están todo descocados y todo locos, tú eres capaz de frenar la crisis y empezar a crear empleo, empezar a crear movimiento económico, empezar a crear protección social y frena las revueltas y por tanto consigues el estatus. Eso va a ser muy importante porque acabamos de enseñar al mundo entero que primero la economía es muy mala, muy imperfecta, está muy mal hecha, ¿vale? Sirve a muy pocos intereses si no se regula, que cuando se regula la economía es capaz de sacar a un país de la crisis, esto es muy importante, esa contención o esa regulación normativa, muy importante, y que sacar a la gente de la crisis significa proteger a la gente a través de derechos sociales, esto es muy importante. Regular la economía no significa poner normas de la economía que solamente ayuden al apartado económico, sino que ayuden a los seres humanos que viven en esa economía, a las personas. Cuando se hace esto, se sale de la crisis, se crea empleo y de hecho crearán pleno empleo. Tal es así que cuando llegue la Segunda Guerra Mundial serán el país más poderoso del planeta con diferencia, el país con mayor consumo de masa, con una clase media más alta del planeta y que conseguirán, en este caso, pues ya no solamente vencer las 2 guerras mundiales, sino enseñar al resto del planeta cómo se crea la gran clase media funcional. ¿Vale? Fijaros lo que son las grandes clases medias consumistas o de consumo en masa, que son las que técnicamente han obtenido mejor bienestar a lo largo de la historia de la humanidad, ¿vale? Que habrá cosas mejores, seguro que las hay, pero en principio esto es lo que la historia de la humanidad nos ha enseñado, ¿vale? Ese proceso es muy importante, ya digo, porque acabamos de ver que la economía no debe de mantenerse así. Esto va a dar idea cuando se empieza a reconstruir la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial y se empieza a trabajar las diferentes posibilidades ideológicas de ver cómo arreglamos nosotros el tema de la guerra mundial y de todo el proceso y todo el problema que se ha producido, a partir de ese momento se va a tomar como ejemplo el New Deal. Oye, mira, vamos a hacer una economía, vamos a crear una Europa que se base en el principio de libertad económica, pero cuidado, no podemos dejar a la economía libre. ¿Qué ocurre cuando se deja la economía libre? Esto es muy sencillo, muy sencillo, lo estamos viendo en España ahora. Cuando tú dejas que la economía haga lo que le dé la gana, los bancos hagan lo que le dé la gana, las empresas hagan lo que les dé la gana, que los únicos que pagan impuestos son los funcionarios y las clases medias, pero las clases altas no pagan un duro, que no hay transferencias hacia abajo, que no se está creando empleo, que el empleo que se está creando además es de muy malísima calidad y que incluso siendo persona con un puesto de trabajo, incluso teniendo un puesto de trabajo eres pobre, ¿qué hace la gente? Pues la gente no le gusta. No le gusta.
¿A qué te apunta? Oye, a mí no me gusta donde vivo, no me gusta esta sociedad, me parece injusta, me parece que está mal hecha. Entonces tú te empiezas a apuntar a ideologías que van contra el propio sistema. Porque no te gusta el sistema te está tratando mal a ti. ¿Quién nos apunta a esa ideología? El que está muy bien. Ese le mola. Ese no tiene ningún problema. Ojalá todo se quede igual. Pero el que está muy mal, eso no le gusta, lo está pasando mal. ¿A qué se apuntan? Pues o a la extrema izquierda o a la extrema derecha. Eso es lo que tenemos aquí. Es muy sencillo. Antes de las dos guerras mundiales, ¿dónde se apuntó la gente con el liberalismo? Porque estamos hablando de lo mismo. Pues o se apuntó a la extrema izquierda y se produjeron revoluciones soviéticas, revoluciones comunistas, revoluciones sociales, revoluciones marxistas. Vais viendo, socialismos, o se apuntan aquí o se apuntan a la extrema derecha y se apuntan a las clases más reaccionarias. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos los fascismos. Los fascismos. ¿Os suena esto, verdad? Tenemos ahí a Hitler, tenemos ahí el fascismo Mussolini o tenemos el fascismo de Franco. Nosotros en España lo llamamos mal llamado franquismo, pero franquismo se apoyó para ganar la guerra en la falange y de los 40 años que estuvo el franquismo, los 20 primeros años se apoyó en personas de falange. ¿Qué es falange? Falange es fascismo español, es decir, una dictadura fascista. ¿Vale? En los últimos 20 años se apoyará en Opus Dei y tirará por otro derrotero, ¿vale? Pero porque tendrá que hacer tratos con Vaticano y tendrá que hacer tratos con los americanos, pero estamos hablando ya, me estoy adelantando un montón de décadas, ¿vale? Estamos en las bases, es decir, cuando la gente se apunta a los fascismos y a los comunismos radicales o extremos que llevan a movimientos armados o a revoluciones o a dos guerras mundiales, cuando el pueblo está maltratado por su propia sociedad, cuando no le gusta donde está. Entonces tú te apuntas a otro club, te borras de donde estás apuntado, no te gusta, te vas a otro sitio porque quieres cambiar el sitio donde vives, porque tú estás mal, tu familia está mal, no te gusta. Y las dos maneras que hay es o radicalismo de izquierda o radicalismo de derecha. Ojo, ¿qué le pasa a los españoles en los últimos 4, 5, 6, desde 2007 para acá, 2008? Que han aumentado las fuerzas radicalizadas de izquierda y de derecha, próximas a los fascismos, próximas a los comunismos. ¿Y por qué había tantas otras bases de personas, de gente que estaban en medio y se ha ido a las puntas, a esas puntas? Pues porque el sistema no los está tratando bien, ¿vale? Esto es lo que se intentó evitar después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, como ya habíamos tenido Hitler, habíamos tenido Mussolini, España tenía todavía Franco, teníamos... Eso había que reconstruir Europa de otra manera. No podemos dejar a la economía que haga lo que le dé la gana porque crea sus opuestos, porque crea sus contrarios. Y esto se va al garete. Hay que encorsetar y regular la economía. Tenemos que conseguir que la economía genere beneficio para todos y todos quieran estar ahí. Y ahí es donde se crea el estado de bienestar. Aquí es donde se crea el estado de bienestar. Para que vean la importancia. Por eso digo que ahora mismo no estamos en un estado de bienestar. No lo digo yo, evidentemente, lo dicen los teóricos. ¿Vale? La gente que lleva muchas décadas escribiendo y vigilando este proceso. ¿Vale? Es muy importante que se tenga claro ese fenómeno. Ese fenómeno es fundamental. ¿Vale? Vamos a seguir avanzando en lo que estamos explicando para que vosotros veáis por dónde estamos tirando. Entonces hemos dicho el crash del 29, New Deal de Roosevelt. Por otro lado, llega la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, básicamente es cuando nosotros situamos la creación o la construcción de los denominados estados de bienestar, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué cositas os va a mencionar el manual de la asignatura? Bueno, uno de ellos es el denominado Plan Marshall. Uno de ellos es el denominado Plan Marshall. ¿Qué es el Plan Marshall? El Plan Marshall, para que nos entendamos, fue un protocolo que se pone en marcha a partir de la construcción europea con un montón de dinero de la administración norteamericana, ¿vale? Para ayuda, el Plan Marshall es un plan de reconstrucción de la Europa destruida tras la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? ¡Qué buena gente de los americanos! Esperarse, vamos a ir ordenando ideas. ¿Qué tiene que ver esto? No es que seamos buena gente, que lo serán también, sino que el Plan Marshall técnicamente es una inversión.
Es una inversión. Te dicen a ti, mira, yo acabo de terminar la guerra mundial, toda mi industria, soy americano, toda mi industria estaba reconvertida a industria militar y la tengo que volver a pasar a industria civil. Es decir, en vez de fabricar tanques y aviones, pues voy a tener que fabricar lavadoras, frigoríficos, coches, tractores. ¿Y a quién le vendo yo todo esto? Porque claro, yo quiero mantener mis sistemas de consumo interiores, que son muy altos, pero además, como quiero ganar más dinero y quiero mantener la maquinaria de la economía y del pleno empleo, que ya la he mantenido, ojo, con la guerra le dio muchísima pasta a Estados Unidos, muchos muertos, pero mucho dinero. Yo ahora necesito reconvertir mi industria. Necesito gente que me compre mis productos. ¿Quién me va a comprar mis productos? Los que han sido aliados míos en la guerra. ¿Quiénes han sido aliados míos? Europa. Cuidado, Franco no. Vamos a empezar por ahí. Franco estaba con los alemanes y con los italianos. ¿Vale? Nosotros éramos los malos. ¿Vale? Los malos porque habíamos sido lo que habíamos perdido. Nos habíamos apuntado al club de los malos. ¿Vale? Los fascismos. Con ello, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos empieza a dar un montón de dinero que se llamó Plan Marshall. Mucha pasta. Construcción de carreteras, colegios, infraestructura. ¿Para qué? Para que luego sus aliados, conforme van construyendo, están pidiendo materias primas, maquinaria, mano de obra, empresas que son norteamericanas. Es decir, todo lo que está invirtiendo la administración a través del Plan Marshall lo va a recuperar en modo de inversión. Y además está creando una especie como de club selecto de buenos compradores que entre nosotros no nos vamos a pelear porque ya nos hemos defendido mutuamente ante agresiones exteriores, ¿vale? De hecho, de ahí saldrá la OTAN, que es un club de amigos que se defienden cuando otro amigo les quiere pegar a alguno de ellos. ¿Se ha entendido? Y es la OTAN, que es una organización de tipo militar, ¿vale? Que es para la autodefensa, Organización de Tratados Atlántico Norte, se llama así, OTAN, ¿vale? Y va a salir de aquí. Va a salir de aquí. Por eso la OTAN es Estados Unidos con los países europeos, los antiguos países que habían pertenecido a los que habían luchado contra los fascismos, los que habían luchado contra Japón, ese juego, ¿no? Bien, en ese club o en esa idea, en el Plan Marshall ¿llega a España? No, no llega a España. ¿Por qué? No llega a España como Plan Marshall. Ahora vamos a poner unos matices importantes. No llega a España porque España es un fascismo. Es decir, los americanos nunca podrían hacer un trato con un dictador fascista, porque han hecho la guerra contra los fascismos, ¿vale? Odia la sociedad norteamericana, odia a los fascistas. ¿Qué va a pasar con Franco? Vamos a pararnos aquí un momento porque esto es importante para ver la situación de España y lo que va a ocurrir en torno al estado de bienestar. Van a pasar los años. Recordad, la Segunda Guerra Mundial, los americanos llegan hasta Berlín, ¿vale? Antes habían llegado los rusos, los soviéticos, ¿vale? Y llegan hasta allí, ponen el muro. ¿Por qué los soviéticos se quedan con todo lo que han reconquistado? Porque entienden que como ellos han reconquistado ese territorio reconquistado ruso es territorio ruso, punto. ¿Vale? Ellos no van a ceder nada. Todo lo que han conquistado militarmente y les ha costado a ellos los muertos, no ceden nada. El bloque occidental lo que hace es que libera a esos países, ya tienen sus autogobiernos, por eso hay dos Alemanias o habrá dos Alemanias en ese momento. La República Federal y la República Democrática Alemana, ¿vale? Y entonces tendremos a Alemania partida por la mitad. Y hasta ahí llega el muro de Berlín, ¿vale? Y hasta ahí llegan los soviéticos. ¡Ojo! Los soviéticos, que empezaron perdiendo la guerra, se acaban de convertir en potencia mundial, pero es que ya no es potencia mundial, es potencia nuclear. Pero no es eso, es que han lanzado el Sputnik. Pero es que no solamente eso, es que han mandado a la perrita laica al espacio. Cuidado, ¿eh? Son potencia mundial. Potencia, potencia. Los países occidentales inician la Guerra Fría, que es la gran guerra que se producirá entre el bloque comunista, ¿vale? Y los países capitalistas, encabezado por Estados Unidos. Y es una guerra. Pero es una guerra donde entre ellos no se pueden pelear, porque claro, tienen armas nucleares. ¿Cómo lo hacen? Utilizando a terceros. Por ejemplo, Corea. Corea lo cogen los dos bloques. Corea del Norte y Corea del Sur. Vietnam. Las dos partes de Vietnam. Hay un montón de guerras de este tipo, de enfrentamientos en países, en Irán, en Irak. Fijaros, por ejemplo, que Bin Laden, el grupo de Bin Laden, y Bin Laden mismo, fue adiestrado por la CIA norteamericana para que hiciera la guerra de guerrillas contra los soviéticos que había allí. ¿Se va entendiendo? Es decir, yo me peleo con los soviéticos, pero no me peleo yo directo, sino que hago que se peleen otros.
Es una guerra geopolítica donde los dos bloques intentan apuntarse el mayor número de socios para ellos mismos. Claro, en América, cuando Cuba se apunta al bloque soviético, hace su propia revolución, y además van ahí allí unos misiles soviéticos, imaginaros ahora que se estuvo a punto de armar con la crisis de los misiles cubanos, ¿vale? Todo eso tiene que ver con esa Guerra Fría. Bien, ¿qué es lo que ocurre en esa Guerra Fría? Que todo ha cambiado. Y ahora a Estados Unidos le mola España. ¿Por qué le mola España? ¿Por qué le mola España? Pues le mola España porque ¿con quién se peleó Franco? ¿Con quién hizo una guerra civil Franco? ¿A quién le dio Franco un golpe de Estado? Franco, recordad que no es un gobierno legítimo ni votado, sino que es una dictadura que fue un golpe de Estado a una democracia instaurada con un gobierno votado por los españoles. ¿Pero quién era ese gobierno? ¿De qué corte era? Era los denominados, le llamábamos aquí los rojos. Eran rojos. Es decir, franquismo, Franco odia a los rojos y el Estado franquista español es enemigo de los rojos. Y eso a los americanos les encanta. Dice, hombre, este tío es un fascista, yo odio a los fascistas, me he hecho una guerra con ellos, pero esa guerra ya ha pasado. Yo ahora estoy en guerra con los rojos. A mí este tío me interesa tenerlo como socio y como aliado. Y cuando el gobierno de Franco lleva 20 años en el poder, porque lleva 20 años en el poder, está agotado. O sea, técnicamente el franquismo hubiese caído a esos 20 años porque no tenía recursos ni posibilidades de cierre de fronteras. Éramos un país tercermundista, pero de verdad, con hambre, analfabetismo, no teníamos industrialización, no teníamos nada, pero de nada. Horroroso España en ese momento, en esos 20 años de dictadura. ¿Qué es lo que hacen los americanos? Le dicen a Franco, en vez de llamarte fascista, porque en verdad siempre se conoció como el fascismo de español, te vamos a llamar franquismo. Y aquí es donde nos cambian el nombre. Entonces ya no somos fascistas, somos franquistas. Y entonces tú no eres un fascista, eres un dictador, pero ojo, que has hecho la guerra contra los rojos. Fijaros, le hacen un cambio, un lavado de cara. Por eso, en los siguientes 20 años, va a haber un periodo que en vez de ser un periodo fascista falangista, se va a llamar un periodo, en vez de autocracia, perdón, se va a llamar de tecnocracia. Ese periodo de 20 años, Franco, o el franquismo, ahora se llama franquismo, va a quitar a la falange, que es el movimiento fascista, lo va a diluir, lo va a hacer desaparecer todos los cargos que había en los gobiernos, que eran todos, que pertenecían a la falange española, los elimina, los quita del medio. ¿Y qué pone a su lugar? Pone al Opus Dei. ¿Qué es el Opus Dei? El Opus Dei es una organización de base católico-religiosa muy radicalizada en ese momento, pero ojo, que tiene una formación de élite en universidades europeas. Cree mucho en la formación. Entonces, los ministros y cargos que va a poner son gente que pertenecen al Opus Dei, que se han formado fuera de España y que traen ideas diferentes, ideas innovadoras de una Europa que en ese momento está poniendo en marcha el estado de bienestar. Y se los trae y los pone aquí en España. Entonces ya falange y fascismo no existe. Ahora existe el Opus Dei. Hablamos de esta nueva era, son como dos dictaduras diferentes. Esto hará que Franco se perpetúe 20 años más en el gobierno, porque ahora es cuando se abren las fronteras y Estados Unidos le brinda apoyo a Franco. Por eso, el día que se abrieron las fronteras, los dos primeros embajadores, que aquí no había ni embajadas, los dos primeros embajadores que entran después de 20 años en España son el embajador del Vaticano y el embajador norteamericano. Hay una película que se llama Bienvenido, Mr. Marshall, y es una crítica de la época de cómo veían los españoles de que llegaran los americanos. Claro, Franco lo primero que hace es un pacto militar, instaura las bases americanas. ¿Por qué? Pues porque el trato americano era: yo te voy a ayudar a una apertura, te voy a dejar que entres en la ONU, ahí entra España en la ONU, vais viendo, pero tú me tienes que dejar tu territorio con bases mías para que yo pueda controlar desde ahí y controlar a los rojos. Ahora, esto a España le va a parecer perfecto porque por cada base va a recibir
una cantidad inmensa de dinero, van a empezar a entrar empresas exteriores, nosotros somos un país del tercer mundo, donde, como además una dictadura, no hay derechos sociales, entonces aquí las empresas de fuera van a empezar a montar fábricas de coches, van a empezar a empezar industrialización, es decir, van a venir los famosos años 50 y 60 españoles, ¿vale? Con todo el desarrollismo y las políticas que en ese momento el Opus Dei ha aprendido de sus países, de otros países europeos que son de tipo de estado de bienestar, ¿vale? Entonces va a haber aquí incluso situaciones de pleno empleo, ¿vale? Y va a tener que ver con este proceso que se estructura de esta manera. ¿Por qué os decía al principio que no había plan Marshall para España? Pues porque los 20 años eso no recibió un duro. Pero cuando España ya le interesa a los americanos, porque somos socios privilegiados contra los rojos, ¿vale? Muy, muy importante en esa lucha geopolítica a nivel mundial, y además vamos a poner aquí bases americanas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que sí vamos a empezar a recibir ayuda. Por eso se decía en esa película, por favor, ver Bienvenido Mr. Marshall, que no tiene desperdicio, además voy a hartar reír porque es muy graciosa. Ve esa película, ¿vale? En esa película se ve esa ayuda que va llegando. ¿Cómo fue en verdad la ayuda? Si vosotros vais a la gente más vieja que conozcáis y la habláis, os vais a dar cuenta cómo en los colegios, en aquellos años, estamos a principios de los años 50, por ahí, en los colegios había un montón de leche en polvo. Era la leche que tomaban casi todos los niños pobres de España, que eran casi todos. O sea, esa leche en polvo era americana. Chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Metieron los primeros tractores en el campo andaluz. Cuidado, los John Deere, ¿os suena John Deere? Que son unos tractores verdes. Esos son tractores americanos, los meten los americanos, los dan gratis, ojo, pero ahora los tractores había que mantenerlos, las piezas, la gente empieza a comprar los tractores a los americanos. Entonces siempre hay un negociazo de por medio, ¿vale? Igual que pasará con los ejércitos, las armas, todo ese tipo de historias, ¿vale? Pero para que veáis lo importante que es el tema del Plan Marshall. En Europa servirá para reconstruir Europa, en España servirá para atar y amarrar bien en la Guerra Fría el territorio español, ¿vale? Apuntarlo a este bloque, y es muy importante porque luego cuando llegue más adelante la OTAN, que ahora estará en pleno desarrollo, va a ser fundamental. De hecho, España, años después, ya en la democracia, votará OTAN sí, OTAN no. Es fácil. Si España llega a no votar, entrar en la OTAN, hubiese salido no, y no hubiese entrado en la OTAN, España nunca, nunca, nunca hubiese entrado en la Unión Europea. De hecho, todos los países que entran a formar parte del club de la Unión Europea necesariamente antes han tenido que entrar a formar parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque es como un pacto de no agresión. Es decir, para poder hacer mercado entre nosotros y ayudarnos económicamente, lo primero que tiene que haber es paz. Si hay litigio, hay problemas, contigo no voy a mercadear, ¿vale? No me interesas como amigo, como club, para poderlo hacer. Por eso España fue avanzando a poco, avanzando en esta línea, podía haber avanzado en otra, en esta línea donde además fue muy gracioso porque fue en la época de Felipe González. Felipe González era socialista, claro, socialismo tenía que decir OTAN no, era un poco lerdo, porque claro, Felipe González, si llega a ganar el no suyo, porque él era el presidente, decía OTAN no, si llega a salir OTAN no, Felipe González no mete a España en la Unión Europea. Esto es muy importante, ¿vale? Esto luego lo ha dicho él en petit comité, lo ha dicho él a tapadillo, pero era muy evidente, ¿vale? En el proceso que se puede crear. Bueno, aquí hay un compañero que dice que porque muchos españoles no querían que España... un momentito, lo busco, el mensaje se me ha ido, y encima viene Amancio, ¿qué pasa? Bueno, por el consumiste, y encima viene Amancio pidiendo dinero para los fondos. Bueno, a ver, hay más cosas, ¿no? ¿Alguien quiere tomar la palabra, por favor? Es que a mí me llegan muchos mensajes y los puedo estructurar poquito, ¿Hay alguien que quiera levantar la mano o comentar alguna cosa? ¿No? Ay, pero sí, perdón, Carlota, tú has pedido has levantado la mano. Por favor, si quieres puedes conectar tu micro y tu cámara y te escuchamos. Vale, sí, que yo he visto un montón de chapas por casa de mis abuelos y tal que ponían no a la entrada de la OTAN, no sé qué, no sé cuánto, ¿y eso por qué? Pues eso era porque hubo un referéndum en aquellos años, porque claro, entrar en la OTAN era como decir, oye, tú, que si nos metemos en la OTAN, significa que si la OTAN se mete en guerra, España se mete en guerra. Fijaros lo que significa esto. Entonces, cuando la OTAN va a la guerra, vamos todos los países que pertenecemos a la OTAN, como un club de amigos, una pandilla, ¿vale? De autoprotección.
Entonces, claro, eso hubo que pasarlo por referéndum. ¿Qué ocurría? Que en ese momento está gobernando Felipe González, que es socialista, y todas las izquierdas que son contrarias a, digamos, al capitalismo, a los yanquis, vamos a utilizar etiquetas, van a decir que OTAN no, ¿vale? Y todos los que no tenían ese tapujo, pues van a decir que OTAN sí, ¿vale? Que serán más los conservadores o más la parte de la derecha en ese momento en España. ¿Qué ocurrió? Pues que los españoles vieron que era más interesante en la votación entrar en la OTAN. Si hubiese dicho que OTAN no, pues no hubiésemos entrado. Pero claro, a los 2 años siguientes tampoco nos hubiesen propuesto ser o nos hubiesen propuesto la entrada de España en la Unión Europea. Nos hubiéramos quedado fuera del club, del otro club, ¿vale? Que era en verdad que se perseguía a niveles internacionales entrar en la Unión Europea porque eso sí que nos garantizaba muchísima mayor protección, ¿vale? Más cositas por ahí. ¿Más preguntas? Bueno, chicos, lo que vamos a hacer, si os parece bien, porque se nos ha ido un poco, no es que se nos haya ido, que hemos dado la clase, ya se nos ha terminado el tiempo, lo vamos a tener que dejar aquí. Entonces, el próximo día seguimos avanzando en ese siglo XX y vamos a ir viendo cuando se crea la Unión Europea, la CE, la CECA, la Unidad del Carbón, todo eso, y vamos a hablar un poquito de Keynes, que es en verdad el que aporta la parte económica de cómo funciona económicamente un estado de bienestar, ¿vale? Para que vosotros veáis cómo se puede sostener que haya muchas pensiones, una buena sanidad, una buena educación y todo el mundo sea feliz, contento y además con dinero, que es lo mejor. Pero eso lo tenemos que explicar ya el próximo día, ¿vale? Bueno, voy a cortar la emisión, cortamos aquí y detenemos la grabación.